Hola, bienvenido a este espacio Escudriñando su Palabra. De esta serie, La Fe de Jesús, hoy estudiaremos la lección número 13, que tiene como título, ¿Qué pasa con los muertos? ¿Quieres saber qué pasa con una persona después de que muere? Quédate conmigo y estudiemos esta importante lección. Para eso, primero que todo vamos a ir a la Biblia y le vamos a preguntar, ¿qué es la vida? ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro que sí, Dios creó al hombre. Dice que lo hizo a su imagen y que hizo al hombre y la mujer. Vamos a mirar el capítulo 2, verso 7, para que veamos cómo fue que hizo Dios al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo fue creado el hombre? Sí, la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra y es algo interesante porque todo lo había hecho hasta ese momento por su palabra. La Biblia dice que Dios creó la luz, el aire, los animales, por su palabra, pero el hombre tomó un tiempo para formar el cuerpo del hombre. Y después de que tiene formado el cuerpo del polvo de la tierra, entonces sopla en su nariz. Y el hombre despierta como un ser viviente, como un alma viviente. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Entonces notemos lo que es la vida. Para que la vida exista en este planeta se necesitan dos componentes: el polvo de la tierra y el aliento de vida que viene de Dios. Para que exista la vida tienen que estar esos elementos. No hay vida, no hay conciencia sin esos elementos. Notemos entonces lo que nos dice la Biblia con respecto a la muerte. Para eso vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12:7 nos dice entonces: antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué interesante, la muerte es el retroceso de la vida, es volver atrás la ecuación. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Desde aquí ya estamos notando algo interesante. Nos dice que el aliento de vida queda por allí, que queda consciente. Noten cómo lo dice el mismo Salmo 146, verso 4. Salmo 146, 4 dice lo siguiente: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Aquí vuelve y nos enfatiza lo mismo. El aliento sale, ya vimos que vuelve a Dios. Y el polvo vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Desde ya estamos notando que no hay un alma inconsciente, un espíritu consciente dentro de nosotros que sale y sigue pensando. La Biblia dice que después de que el hombre muere, los pensamientos perecen. Ahora vamos a volver a este punto con más detenimiento. Pero, ¿qué pensaba Jesús? ¿O a qué comparó Jesús la muerte? En una historia bien interesante del Nuevo Testamento, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, dice las siguientes palabras. Vamos a leer allí Juan 11, versos 11 y 13. Juan 11, 11 y 13 dice lo siguiente: dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron ellos entonces: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. ¿A qué comparó Jesús la muerte? Sí, la comparó como al hecho de dormir. Y aquí ya vamos pensando en algo, y es lo siguiente: cuando tú duermes, sabes que vas a despertar. De la misma manera, la persona que muere tendrá un despertar que miraremos en un momento. Pero por ahora vemos que Jesús comparó la muerte a un sueño, a un descanso. Y cuando tú estás dormido, ¿eres consciente de lo que pasa alrededor? Por eso fue que alguna vez Jesús dijo que la venida de Jesús, ya lo vimos atrás en una lección, sería como el ladrón en la noche. Y no sabrán cuando Jesús haya sorprendido, cuando la gracia termine. Claro que sí, porque cuando la persona está dormida no es consciente. El ladrón puede venir y no se da cuenta. Asimismo, los muertos no saben nada.
Vamos a mirarlo justamente allí en el libro de Eclesiastés 9, versos 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo de lo que se hace debajo del sol. El sabio Salomón nos está diciendo justamente lo que Jesús nos dijo, que la persona después de que está muerta es inconsciente, está dormida, no sabe nada de lo que pasa. Aquí mismo dice, perecen sus pensamientos, su memoria cae en el olvido, ya no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia. Y dice aquí algo que es importante: ya nunca más tendrán parte en todo de lo que se hace en este mundo, todo lo que se hace debajo del sol. ¿Los muertos entonces saben lo que pasa en esta tierra? Hoy en día es muy común escuchar que nuestros seres queridos que han muerto nos están viendo desde algún lugar, que saben lo que estamos haciendo, que sufren o que se alegran con nuestros pesares o con nuestras alegrías. Pero la Biblia claramente nos dice que los muertos no saben nada, no tienen parte, ellos no pueden saber lo que está pasando aquí. Jesús dijo, están dormidos, están en un estado de inconsciencia, porque el polvo volvió a la tierra y el aliento de vida volvió a Dios que lo dio. Así que las personas no son conscientes de lo que pasa. No es posible eso que tú puedas estar escuchando, de que mi ser querido que falleció vino por aquí, que tomó un vaso de agua que dejé, que está recogiendo sus pasos. La Biblia dice claramente que eso no es posible, porque los muertos nada saben. ¿Qué ocurre entonces con el alma? ¿Acaso no tenemos un alma consciente que sale por allí y que sabe lo que está pasando? Bueno, ya vimos varios textos donde dice que los pensamientos perecen, donde no hay amor ni odio, porque para poder pensar y para que la vida exista se requiere el cuerpo y un cerebro que está formado también del polvo de la tierra. Al momento de desintegrarse en el polvo ya no hay lugar para pensar. ¿Qué dice la Biblia allí en Ezequiel capítulo 18:4 con respecto al alma? Ezequiel 18:4 nos dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Apreciado amigo, el alma no es inmortal. La Biblia dice claramente que las almas mueren. De hecho, la palabra alma en la Biblia es una palabra muy diversa. Se refiere a los pensamientos, las emociones, al ser entero del hombre. Y toda alma que pecare, dice la Biblia, morirá. No podemos seguir ese pensamiento dual que vienen de los griegos, que el cuerpo es aparte y el espíritu es aparte. Ya lo vimos, el hombre es un hombre íntegro, completo. Para que la vida exista se necesitan los dos elementos. Si alguna de las dos faltara, dejaría de existir. El alma no es inconsciente, no es consciente y está aparte del cuerpo. El alma perece juntamente con el cuerpo cuando el cuerpo muere. Ahora, ¿en qué momento entonces recibiremos inmortalidad? Notemos lo que nos dice allí el libro de 1 de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 15, versos 52 y 53. Voy a leerlo desde el versículo 51. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Así como los que duermen despertarán, la Biblia dice que los muertos resucitarán. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. La Biblia es clara al decirnos, las almas no son inmortales. La inmortalidad se recibirá cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Aquí dice, cuando se toque la trompeta final y los muertos resuciten y los que estemos vivos seamos transformados, allí entonces será
cuando esto que es corruptible será vestido de incorrupción, y esto que muere, se enferma y perece, recibirá entonces la inmortalidad. Hasta ese momento recibiremos la inmortalidad. No podemos pensar que ahora, con la creencia secular, las personas mueren y entonces el alma sale y está caminando por allí y es consciente de lo que pasa. Apreciados, esto no es bíblico, eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Hay un tremendo engaño cuando tú piensas que los muertos están conscientes y saben lo que pasa aquí. Por esta razón, la Biblia nos dice claramente si deberíamos o no consultar a los muertos. Notemos lo que nos dice allí el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12 es enfático al decirnos si debemos o no consultar a los muertos. Dice allí: no sea hallado en ti, en tu pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Te parece grave que personas sacrificaran a sus hijos en el fuego? Claro que sí, es muy grave. Ni quien practique adivinación, ni agorero, los que creen en los agüeros, ni sortílego, los que creen en la suerte y en el azar, ni hechicero. ¿Te parece grave practicar la hechicería? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso no debería existir entre el pueblo de Dios. No debemos ir a buscar y a consultar por ningún medio, ya sea que diga que es cristiano o no cristiano, porque los muertos no saben nada. ¿Y por qué? Mira lo que dice el versículo 12. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsó a las naciones de tu presencia, las naciones en el pasado. ¿Por qué Dios es tan enfático al decirte, mira, no consultes a los muertos? Es lo mismo que la adivinación, la hechicería, es lo mismo que sacrificar a tu hijo en el fuego. ¿Por qué? Porque los muertos no saben nada. Y entonces, esa persona que dice que se encontró con su abuelo, con su abuela, con un ser querido que murió, claro que sí. Si Dios dice que los muertos no saben nada y tú consultas a un muerto, definitivamente estamos consultando a demonios. A esos ángeles que vimos en una lección anterior, que fueron arrastrados por Satanás y están en esta tierra, y que procuran por ese medio engañar a los seres humanos. Por eso es tan grave. Porque si tú buscas para consultar a un muerto, o a alguien que dice que se está manifestando, que viene de los muertos, estás consultando a espíritus de demonios. Estás consultando a espíritus del mal, que procuran por ese medio engañar el corazón humano. Pero tú puedes decir, pero si vino, me habló con su propia voz, yo lo vi, era su imagen. De hecho, me dijo algo que solo esa persona y yo sabíamos. Apreciados, la Biblia nos dice que Satanás, si pudiera, engañaría aún a los escogidos. Y estos ángeles que han estado en medio de nosotros conocen nuestros caminos, conocen nuestra vida, porque han estado visibles para ellos siempre. Por eso tienes que ser claro en confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. No está bien que tú y yo consultemos a los muertos. Mira cómo lo dice el libro de Isaías, capítulo 18. Isaías 18 nos dice lo siguiente. Isaías 8, 19 y 20. Mira lo que dice Isaías 8, 19 y 20. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vamos a ir a preguntarle a los muertos qué es lo que tenemos que hacer nosotros los vivos? ¿Acaso no debemos consultar más bien a Dios? Versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en tinieblas. ¿Deberíamos consultar a los muertos? Dice aquí la Biblia claramente. Primero, no hagas eso. Y segundo, no tenemos para consultar a Dios, no tenemos su palabra para consultarla, como para que estemos consultando a los muertos por los vivos. Ya sabemos, apreciados, que los muertos no saben nada. Y es peligroso cuando tú te prestas para consultar
supuestamente, a los muertos. Teniendo esto claro de que los muertos no saben nada, de que perecieron sus pensamientos, de que el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios y que no queda nada por allí divagando en medio de nosotros, ni recogiendo sus pasos, ni se pueden manifestar los muertos porque los muertos no saben, sino que esas manifestaciones que tú y yo hemos escuchado, que sí son reales, existen, no son de los muertos. Son de estos seres espirituales que buscan el tropiezo de los seres humanos. Teniendo esto en mente y claro, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a mirar entonces Primera de Tesalonicenses 4, es un texto que habíamos leído anteriormente, pero vamos a recordar. Versículos 13 en adelante nos dicen: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nota que Pablo, siguiendo el pensamiento de Jesús, dice que los muertos están dormidos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, ellos van a despertar. Y si tú y yo descansamos, también vamos a despertar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que están dormidos despertarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? ¿En qué nos deberíamos apoyar? Consolarnos con la esperanza de la resurrección, porque Jesús por eso dijo que la muerte es un sueño, y todos los que duerman en Él serán despertados para encontrarnos con Él. Así que no nos angustiemos, no nos desesperemos por lo que pasa con la muerte. La muerte solo es un paso, porque cuando Jesús regrese, despertaremos para estar con Él. ¿Qué más deberíamos hacer? Nota como lo dice este texto tan lindo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Juan 11, 25 son palabras de Jesús. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué deberíamos hacer según esta promesa? Claro que sí, creer en Jesús, apoyarnos en sus promesas, porque todo aquel que en Él cree, dice allí, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y aun si morimos y creemos en Él, seremos despertados para encontrarnos con Jesús. Y por último, ¿qué deberíamos hacer? Nota lo que nos dice el libro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 2, verso 7. Voy a leer desde el versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya lo vimos en un estudio que hablaba del juicio. Dios va a pagar cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Pero qué deberíamos procurar tú y yo? Vida eterna a los que, perseverando en el hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Claro que sí. ¿Qué deberíamos hacer? Perseverar, dice aquí. Perseverando en el bien hacer, alcanzaremos la inmortalidad que Dios ha prometido a todos aquellos que en Él confían. Mis apreciados, Dios es claro a través de su palabra. No podemos caer en el engaño y en el error de pensar de que después de la muerte hay un estado superior de conciencia, que algunos están en un lugar o desde el cielo mirando lo que pasa aquí. La Biblia claramente dice: los muertos no están en el cielo en este momento. No están en ningún lugar donde estén purgando sus pecados. Ni siquiera están atormentados en algún lugar, porque la Biblia no nos dice que están siendo atormentados. La Biblia claramente dice que están dormidos, esperando la resurrección. Y cuando despierten todos, como lo vimos en el tema del juicio, todos los muertos se levantarán ante ese trono blanco y cada uno recibirá de acuerdo a sus obras vida eterna para los que han confiado en Jesús, y la muerte eterna para aquellos que le rechazaron. Como cada lección, hoy vamos a hacer una resolución. Y te pregunto, ¿confías tú en las maravillosas promesas de la palabra de Dios, la promesa de Cristo Jesús? ¿Y estás dispuesto a entregar
tu vida a Jesús para obtener esa vida eterna, esa inmortalidad que Él te ha prometido? Si quieres hacerlo, te invito en esta hora para que una vez más oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos recuerdas que la muerte no es el fin. La muerte es un descanso, una espera, para que al escuchar la voz de Cristo Jesús podamos ser levantados y estar con Él para siempre. Ayúdanos, Señor, a no caer en los engaños de Satanás. Hoy en día, por todas partes ha desplegado engaños que le hacen creer a la gente que podemos tener contacto con los muertos, que ellos nos hablan, que podemos consultarlos. Pero hoy hemos entendido lo peligroso que esto es. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tus promesas, a creer que Cristo vendrá pronto y entonces los que estén dormidos se levantarán y si estamos vivos nos encontraremos con Él. Gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amigos, amigas, perseveremos también en esta serie La Fe de Jesús. Gracias por estar con nosotros y no te pierdas la lección número 14. Bendiciones.